Hola Pancho, buenos días al equipo y a la audiencia de la radio. Buenos días. Muchas gracias por atendernos, doctora. Bueno, Gracias a ustedes. es una sorpresa que se anuncie la Escuela de los Catutos, de Cabiahue, de Huaraco, de El Sauce, de Pichaihué, de Plaza Huíncul, de Barbarco. Digo, a uno se le, en estas localidades tan alejadas de todas decisiones de poder y que se estén terminando estos establecimientos es un hecho importante, ¿no? Sí, es muy importante porque muchas de esas escuelas que ya estaban en ejecución, otras han sido iniciadas. La escuela secundaria de los Catutos es una escuela que iniciamos en su construcción en el mes de noviembre del año pasado, y que además hemos recientemente constituido como escuela con su propio, con sus propias autoridades. Era un anexo de un secundario. Por supuesto consolida el modelo de gestión federal que el gobernador Rolando Figueroa tiene respecto de la educación, y además ratifica el compromiso que desde el inicio de su gestión tiene con la educación. Te decía que las escuelas que estaban en obra, Barbarco, Huaraco, los Cabiahue, El Sauce, son obras que tenían un parate inclusive anterior al decreto por el que nos propusimos revisar cómo se pagaba a las empresas y terminar con ese proceso que era tan caro para el Estado y con el Qué que problema, ¿no? ¿Cómo? Qué problema era ese, ¿no? Claro, y además qué ahorro Que se significó. encontraron con todas las horas paradas. Nos encontramos con muchas obras paradas. La escuela de Pichaihu es una escuela que está hace 4 años parada. Está, como vos bien describías, muy alejado, no solamente de Neuquén, sino de cualquier centro cómodo para acceder. Entonces, tomar la decisión de recuperar esa obra, de terminarla y de hacerlo con la calidad con la que cuando la inauguremos se va a ver que se terminó, es algo de lo que sentimos muy orgullosos. Y poder contar que este mes vamos a inaugurar 6 obras nuevas de educación es algo que no está pasando en ningún otro lugar del país y que no pasa aisladamente en el mes de mayo, que ha venido ocurriendo desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa, desde el inicio mismo de su gestión. Así que es muy Qué es lo más importante todo lo que difícil, estamos qué es haciendo. lo más difícil que le ha tocado en la gestión, doctora? Y la verdad es que lograr que las comunidades educativas recuperen la confianza en un gobierno que está dispuesto a invertir en educación y que se compromete a trabajar en las múltiples condiciones, en mejorar las múltiples condiciones que inciden en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Empezamos por lo básico, tener una escuela que esté mínimamente en condiciones para ir. Luego, tener un proceso de diálogo con los sindicatos que nos permita la recomposición salarial posible que el Estado podía garantizar y que posibilite mejora en los salarios. En un contexto muy complejo, en un contexto en donde todas esas definiciones involucran recursos de los neuquinos y de las neuquinas, porque hemos dejado de recibir aportes de nación para construir obras, para garantizar salario, para garantizar programas educativos, para garantizar reducción de la brecha digital. Todas esas cosas en las que hoy se está trabajando y que son una realidad, esto que contábamos recién, son decisión del gobierno de la provincia, eso es dinero de los neuquinos y de las neuquinas. El FONID, que compone el salario de los trabajadores docentes de la provincia, en el año 2025 va a significar una suma de 25.000 millones de pesos que ha dejado de recibir el gobierno provincial de la Nación. Y no pasa en otras provincias directamente ha dejado de pagarse. Nosotros, desde el primer momento que el gobierno nacional decidió no transferir esos fondos, el gobernador nos dijo lo vamos a garantizar nosotros. Entonces esas cosas que se dan por hecho son producto de la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de seguir sosteniendo la educación. No, esto está bien. Nos están escribiendo padres del centro del CEF número 1. Dice, estamos agradecidos de que ya está en funcionamiento. Claro, días atrás nosotros hablábamos con directivos del CEF número 1 y nos decían que faltaban algunos trabajos todavía para
en la pileta. en la pileta. Bueno, los padres dicen que ya está en funcionamiento y yo no sabía que le habían terminado con los trabajos allí. Sí, y bueno, eso ahí vamos a hacerlo durante el receso de verano, pero bueno, las autoridades del CEF nos pidieron que esperáramos que termine el plan de verano, para lo que la pileta era parte del programa y era importante, por eso se vio afectado el inicio del ciclo de las actividades del CEF, Pero ya porque está habíamos acordado con terminado. ellos correrlo. Pero ya está terminado y eso es Sí, lo importante. Ministra, ¿cuándo comienzan a trabajar con el tema calefacción en los distintos establecimientos? no, hemos trabajado sin parar desde que Bien. asumimos todo el año. Le digo por qué, porque esta semana hemos hablado nosotros con integrantes de las comunidades educativas del Jardín 36, del Jardín 32, del Jardín 23, bueno, del Jardín 66 por rajaduras o fisuras en las paredes, rajaduras, escuchamos, fisuras en las paredes, pero bueno, este si bien estamos, dijo el mosquito, están terminando obras importantes, establecimientos nuevos, hay estos establecimientos que también necesita que se realicen algunas obras. ¿Están trabajando en esto? Sí, nosotros hacemos tareas preventivas previo al inicio del invierno en los sistemas de calefacción y sistemas de calderas. Luego pasa que cuando ese equipo se pone completamente en funcionamiento aparecen desperfectos, como nos pasa a todos en cualquier inmueble, sea una vivienda o algún espacio mayor. Entonces la puesta en marcha nos pone la perspectiva de cosas que hay que reparar, pero estamos trabajando en todas esas tareas, estamos reponiendo equipos de calefacción, cámaras de combustión, en esos jardines particularmente, en los más nuevos, hay problemas en la calefacción desde el diseño, por los que hemos ido haciendo o complementando los sistemas de calefacción existentes o reponiendo los que estaban originalmente previstos. La Ujú. situación de Jardín 66 es muy particular. Hace ya unos cuantos meses estamos siguiendo lo de las rajaduras, y justamente en acuerdo con las autoridades de mantenimiento es que hemos decidido cerrar el jardín, porque los testigos que colocamos para monitorear cómo evolucionan esas rajaduras nos mostraron que en las últimas 2 o 3 semanas se fueron pronunciando estas situaciones, y Y estamos ahora a la esto espera de un porque informe. ¿qué le han dicho a la gente que sabe? Yo le pregunto porque no sé por qué se puede dar. ¿Esto es deficiencia en la construcción? Porque esto se viene a producir prácticamente 10 años después de construido el edificio. ¿Cuál es Estamos esperando un informe de estructuralista, primero, que nos va a dar cuenta de cuál es la situación real de ese edificio, y luego, como ocurre siempre, nos sugerirá qué medidas tenemos que tomar para Bien, que eh, podamos hacer intervenciones que permitan resguardar la seguridad y el edificio también. bien. En apariencia ha habido, posteriormente a la construcción de ese jardín, movimiento de suelo muy importante en predios contiguos, en donde se han implantado canchas y una serie de instalaciones que han significado alterar, al parecer, las condiciones del suelo en 2 terrenos lindantes a cada lado del jardín. Pero bueno, no tenemos todavía el informe, y tampoco podemos decir qué grado de compromiso hay. Sí, que los testigos que colocamos nos pusieron en la alerta de que un estudio teníamos que requerir para conocer qué es lo que estaba pasando. Ministra, ¿cómo está? La consulto por Buen un día. hecho en particular que tiene que ver, bueno, con un episodio de violencia en la escuela 200. Se dice que un chiquito ingresó con un arma de fuego, pero no hubo demasiada información sobre el tema ni sobre el abordaje. ¿Qué pasó puntualmente en ese colegio? Bueno, lo que trascendió hace unos 10 días es que un padre denunció que su hijo le había referido episodios en los que uno de sus compañeros había ingresado con un arma a la escuela. En la escuela no hay registros de ese incidente,
Nosotros venimos trabajando con esa escuela y en particular con dos situaciones hace bastante tiempo, desde más o menos el mes de noviembre, octubre, noviembre del año pasado, inclusive con otros dispositivos del Estado también, pero nosotros no tenemos, la escuela no tiene registro ni activó ningún protocolo de los que tenemos vigente por esa situación. Sí por otras, que fueron las que motivaron nuestra intervención, y cuando digo nuestra intervención digo de los equipos que específicamente el Consejo Provincial de Educación tiene constituidos para acompañar a las instituciones en situaciones como estas de dificultades de relacionamiento o de violencia creciente entre pares, entre familias y los equipos docentes, que está trabajando en la institución. Por eso nos sorprendió a nosotros esta denuncia, porque veníamos en la institución y nunca habíamos tomado registro de eso. Seguimos trabajando, vinculándonos con todas las familias, inclusive con la familia que habría formulado la denuncia, pero como digo, no tenemos ningún registro, no hay registros ni antecedentes de que este hecho hubiera ocurrido. Y en todos los casos, la denuncia de este papá es una denuncia que refiere situaciones que no fueron en estos 10 días, situaciones que ocurrieron anteriormente. Bien. Está bien. ¿Y las situaciones que refirió es que el chiquito le enseñó el arma o que lo amenazó con el arma? No conozco el tenor de la denuncia porque no la presentó en la escuela. Es una denuncia que presentó en policía. Está bien. Perfecto. Ministra, lo último. En el día de ayer, funcionarios de educación hablaron de la escuela 207 y que había una expectativa que se habilitara la demolición del galpón de ex Lucayoli, que sería el Banco Galicia, en estos días. ¿No ha llegado nada todavía, ninguna autorización, ministra? Todavía no hemos sido notificados de la resolución del juez de la quiebra que autoriza formalmente la demolición. Ya sabemos, creo que conversamos hace unos días. Claro, por eso se lo pregunto, porque estábamos ahí, que ya venía. Sí. Ayer el propio funcionario alentó más el tema de que esto ya se solucionaba, pero no se soluciona. Son tiempos judiciales, los tiempos judiciales no son nunca de un momento para otro. Claro. Estamos dentro de los plazos razonables en los que una judicatura se pronuncia, en particular en una quiebra de la envergadura de la quiebra que se está llevando adelante, y cosa que a nosotros además nos da tranquilidad, porque estamos hablando de que la provincia de Neuquén va a invertir una suma importante de dinero en realizar una tarea que no es responsabilidad nuestra, pero que la hacemos a los efectos de poder garantizar el uso de una escuela en la que también hemos invertido. Sí, pero es que dinero. aparte la necesitan los chicos por la distancia que tienen que concurrir y por la falta de varios elementos donde están concretamente, ¿no? Bueno, ministra, le tengo que agradecer que nos haya atendido, le pido disculpas por haberla molestado.